Qué alegría es estar aquí con ustedes, el poder ministrar la palabra de Dios. Voy a acomodar aquí, por favor. Es un sueño hecho realidad para mí por muchos años el poder venir a Chile. Muchas gracias por ese sueño. Desde nuevo converso tenía un sueño de venir un día a ser misionero en Chile, pero venir y predicar también igual es algo que estamos en la misión, en el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y el estar aquí, que Dios, lo que Dios ha hecho es algo maravilloso también. Vamos a abrir nuestra Biblia, si trae su Biblia, por favor, en Josué capítulo 1. Manda un gran saludo desde Nogales, Sonora, mi pastor José Luis Gagiola. Un gran saludo a todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación. Al pastor Fernando Aceves, también un sueño para mí estar aquí. Nuestro compañerismo cree en el poder que tiene el discipulado y por eso estamos aquí. El discipulado, una de las grandes bendiciones que tenemos a través del discipulado es la oportunidad de estar cerca de tu pastor. Es la oportunidad de tener pastor. Y es una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado a través del tiempo de nuestro compañerismo. La oportunidad de estar cerca. Y hay unas palabras de un entrenador muy conocido de la NFL, tal vez si a usted le gusta el fútbol americano, muchos de aquí son americanos, están conectados a lo que es el fútbol americano. Un entrenador llamado Vince Lombardi, él mencionaba a sus jugadores motivándoles a triunfar diciendo, ganar no solo es un pensamiento, sino es todo en lo que hay que pensar. Ustedes no ganan de vez en cuando, ustedes no hacen las cosas correctas de vez en cuando, ustedes las tienen que hacer bien constantemente y esto crea un hábito que los llevará a la victoria. Y ese pensamiento de Vince Lombardi como entrenador llevó a un equipo de los Green Bay Packers, un equipo muy conocido en Estados Unidos, a romper una racha y una mentalidad perdedora, a ser uno de los equipos más ganadores de los años 60, lo cual lo llevó a las victorias. Ahora, y es el trabajo que hace un pastor, hacer de hombres y parejas perdedores a triunfadores en el reino de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos ha dado la oportunidad, se ha estado predicando mucho acerca de la oportunidad de lo que Dios nos da, la oportunidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, de ser perdedores en ser hombres triunfadores, victoria en el reino de Dios. Ahora, el texto que vamos a leer esta mañana, aquí encontramos una gran lección de liderazgo, lo cual es un evento donde estamos siendo capacitados para liderar. Y Dios le habla a Josué y le da un encargo y es llamado a ser conquistador. Y por esa promesa estaba condicionada. Le dice, no olvides que tu pastor Moisés te enseñó. Y quiero predicar un sermón que he titulado La cercanía a tu pastor. Lo cual yo veo con mucha importancia la necesidad de tener pastor. ¿Cuántos tienen pastor? Amén, la necesidad de tener pastor. Y vamos a leer Josué capítulo 1 del 5 al 8. Voy a leer la nueva versión actualizada 2015. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás de que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que esté escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Qué maravillosa promesa, la cercanía a tu pastor. Y quiero hablar primeramente acerca de la importancia de estar cerca de tu pastor. Y esto es una lección muy necesaria que vas a tener que aprender o tienes que aprender como cristiano. Si quieres que te vaya bien en la vida cristiana, tienes que tener un pastor. Aquí nuestra escritura nos revela el valor que Dios le da a un hombre
que se dedicó a servir a Dios y a todo un pueblo, Moisés. Y Dios le está hablando aquí directamente a Josué. Dios hablándole a Josué estas palabras que nos enseñan una gran lección en el tema de liderazgo. Si realmente estamos en serio en que Dios se mueva para nosotros en nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios y en todo, tenemos que tomar muy en serio estas palabras que Dios le habla a Josué. Mucho tendrá que ver el valor que tenemos hacia nuestros pastores. Eso es algo que Dios ha puesto en mi corazón, de ver con mucho valor al hombre que Dios puso para que me guíe, para enseñarme la palabra de Dios. Amén. El trabajo que nuestros pastores han hecho en nuestras vidas. Años atrás estuvimos mirando, tal vez usted recuerde, el funeral del pastor Wyman Mitchell, fundador de nuestro compañerismo. Y varios líderes, pastores, dieron unas palabras muy interesantes hablando en el funeral de aprecio, palabras de aprecio, de gratitud por todo lo que ese hombre hizo, su inversión, su dedicación, y hablaban acerca de su entrega en el ministerio y la pasión en hacer la voluntad de Dios en las naciones. Y él decía, pastores, este hombre nos inspiró, nos inyectó visión, y en todos los aspectos, inspiración es una atracción, es una influencia en seguir haciendo lo que se nos enseñó. Y eso fue prácticamente lo que el pastor, el fundador de nuestro compañerismo, el pastor Wyman Mitchell, inyectó esa inspiración, una visión mundial de predicar el evangelio. Ahora, tener pastor nos conecta a nuestro destino en la voluntad de Dios. Una vez escuché estas palabras y estoy convencido de que son una gran verdad. Tu destino está ligado a la visión de tu pastor. Y eso es algo que debemos tenerlo muy claro. Si usted quiere llegar lejos en las cosas de Dios o en los caminos de Dios, vas a tener que tener a tu pastor muy cerca de tu vida. Y aquí en nuestra escritura vemos que Dios le hace ver esto a Josué. Mira, Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ya no estará contigo. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Y aquí Josué está siendo llamado a cumplir algo más grande, una responsabilidad. Por años había sido un gran siervo para su pastor Moisés, estando cerca de él, un hombre de guerra, y no que daba guerra, porque hay gente que da guerra. Amén, sino que era diestro para la batalla. Era un hombre obediente, era un hombre sumiso, que se dejaba enseñar y se podía contar con él para cualquier cosa. Ahora, conocemos la historia, pero yo me pongo a pensar cuántas cosas Josué aprendió al estar cerca de su pastor. La cercanía que tenía con su pastor. El hacer preguntas, el pasar tiempo con él, el tener el mismo espíritu que su pastor, el hacer preguntas a su pastor. ¿Cuántas cosas? Seguramente hubo muchos consejos, hubo mucha instrucción, cosas que tal vez Josué no alcanzaba a ver, pero su pastor Moisés sí alcanzaba a ver y podía tratar con él. ¿Cuántas cosas, circunstancias que se presentan en la misma vida? Pero ahí estaba Moisés para Josué y podía instruirlo en muchas cosas, impartirle. Y en la Biblia tenemos registrado un momento importante cuando Moisés es llamado por Dios y recibe los mandamientos en el monte, en Éxodo capítulo 24, del 13 y 14, y se levantaron Moisés y Josué, su servidor, y Moisés subió al monte y dijo a los ancianos: esperen aquí hasta que volvamos nosotros. Ahora, no tenemos toda la escena, pero Josué estuvo cerca de su líder en todo momento, cerca de él. Cerca, escuchando sus consejos, un hombre que tenía autoridad sobre él y sabía que Moisés, su pastor, estaba bajo la autoridad de Dios. Eso es muy tremendo poder entenderlo. En otras palabras, Josué era un hombre que tenía un corazón dispuesto a ser enseñable, a ser alguien que podía recibir palabras, consejo, dirección.
y movido por su autoridad entendía que la bendición de Dios y su destino fluían a través de su pastor Moisés. Eso es algo que yo he podido comprender a través de los años, que a través de la visión de mi pastor, su entrega, su dedicación, sus sermones, hemos sido alimentados, influenciados, instruidos, pero porque hemos sido influenciados por un pastor, nuestro pastor, mi pastor José Luis Gagiola. Ahora usted tiene su pastor. Y su pastor tiene su pastor, y que está aquí ahora con nosotros, Pastor Lobato, amén, que está aquí ministrándonos, que es el líder de este compañerismo de esta iglesia. Oye, yo le pregunto esta mañana, ¿puede su pastor intervenir en su vida? ¿Poner su mano sobre su vida de corrección, de enseñanza, de guianza en lo personal, puede ser en el ministerial? Porque hay hombres, voy a decirlo, hay hombres y hay mujeres, hay gente en la iglesia que el pastor ya no les puede decir nada, que ya no se dejan enseñar, o ha perdido de vista la importancia de tener un pastor. Una de las cosas que siempre le hemos dicho, mi esposa, tanto yo, a nuestro pastor, es que estamos dispuestos a donde usted nos necesite y estamos dispuestos a cualquier corrección. Y siempre estamos diciéndole, si hay algo que usted alcanza a ver que nosotros no alcanzamos a ver, algún error, alguna falla, algo que estamos haciendo mal, por favor, díganos. Y ya nuestro pastor, sonriendo, nada más mirándonos, nos dice, de seguro les voy a decir. De seguro voy a tratar con ustedes, y gracias a Dios que tenemos pastor. Una de las cosas que siempre le hemos dicho es eso, para encontrar alguna ubicación, muchas veces nosotros usamos el GPS, el GPS. Queremos llegar a cierto lugar, ponemos la ubicación y muchas veces nos lleva a la ubicación correcta, al destino donde queremos llegar. Ahora, cuando nosotros nos conectamos con nuestro pastor, Él viene siendo el que intercede por nosotros. Prácticamente Él es nuestro guía y siempre nos va llevando a nuestro destino. Hebreos 13, versículo 17, la Biblia en lenguaje sencillo dice, obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante de Dios de lo que a ustedes les pase. Yo recuerdo la primera vez que vine a la iglesia. Cuando yo fui a la iglesia, el Espíritu Santo me atrapó, me convenció. Era un pecador, vivía en las fiestas, vivía entregado a ellos, a un mundo de drogas, de depresión, y comencé a experimentar la liberación. Yo pude mirar cómo cadenas se fueron rompiendo en mi vida, pero también Dios puso un pastor que comenzó a guiar mi vida, que comenzó a predicarme, empezó a dirigirme a través de sus predicaciones y lo convirtió en ese punto de referencia para conectarme al destino que Dios tenía para mí. Gracias a esas instrucciones, a través de estos años yo he podido decir, ese ha sido como mi entrenador personal. Ha sido como mi manager, amén, mi pastor, el que guía mi vida, el que me aconseja. Y gracias a eso, amén, he podido tener una vida estable. Gracias a que tengo pastor, he podido mantenerme en las cosas de Dios, teniendo visión, inyectando visión, amén. Y he podido tener un pastor que me corrige. Y aquí en esta escritura Dios le dice a Josué estas palabras, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y estas palabras, en otras palabras, está diciendo, lo que miraste y aprendiste, esa cercanía con tu pastor, así como yo me moví para él, lo haré contigo también. Y eso es algo que todos queremos, que Dios se mueva para nosotros como lo ha hecho con nuestros pastores. Yo alcanzo a mirar esto con mucha claridad, ver a mi pastor, como Dios lo ha bendecido, ver a muchos pastores, como Dios los ha bendecido, como Dios los ha usado, como Dios los ha capacitado, dones increíbles en muchos hombres de Dios, amén. Y yo veo cómo Dios ha instruido a estos hombres, y yo digo, yo quiero ser como ellos.
Yo quiero ser una persona enseñable. Años atrás el pastor Jonathan Heinberg, él dijo estas palabras. Dijo, si queremos la bendición de Prescott, nuestra iglesia madre, necesitamos hacer lo que hace Prescott. Asimismo, si queremos la bendición de nuestros pastores, necesitamos hacer lo que hace nuestro pastor. La importancia de estar cerca de tu pastor. Y quiero hablar por unos momentos, en segundo lugar, la enseñanza y la impartición. La enseñanza y la impartición. Aquí nuestra escritura nos muestra dos principios que tienen que ver con el discipulado. Enseñanza e impartición. Aquí nuestro texto, Dios, muchas gracias. Dios le hace un llamado a Josué, porque es Dios quien pone ese llamado en nosotros y empieza a delegarle, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y lo cual está diciendo, hay territorio por qué conquistar. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo. Y eso tiene que ver con mucha enseñanza. Amén, una instrucción que tiene que ver con mucha impartición que recibió Josué a través de los años. Y es interesante cómo Dios lo toma en cuenta y le dice, todo lo que escuchaste y todo lo que aprendiste de él, lo haré contigo. Esas palabras han traído revelación a mi vida y he entendido con mucha claridad esto que les estoy diciendo, lo importante que es tener pastor. Lo importante, un guía espiritual que nos va dirigiendo en la vida. Prácticamente ya no vamos solos. Sabemos que Dios está con nosotros, sí, pero que esté nuestro pastor. Dios estableció un hombre para que estuviera impartiéndonos y poder entender esto, la importancia. Así como Moisés fue el hombre que Dios usó para guiar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud y enseñándoles la ley de Dios, pero también dedicó su vida haciendo discípulos. Amén. Ya me hizo efecto el café. Amén. Café, nervios, experiencia, me hace sudar, pero es una bendición. Gracias, mi hermano. En Mateo 28, versículo 19 al 20, el Señor Jesucristo hace este encargo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra enseñanza, el diccionario lo define como transmisión de conocimiento, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no las tiene. Discipulado involucra mucha enseñanza. Bendito discipulado. Amén, que estamos siendo discipulados constantemente, recibiendo enseñanza desde el día de ayer. Amén, metiéndonos la enseñanza de que podemos ser conquistadores. La enseñanza de ahora en la mañana, amén, de ser hombres preparados para predicar. Estamos siendo capacitados usted y yo como iglesia, y esto involucra mucha enseñanza, transmitir toda tu capacidad de lo que tú eres a alguien más. Eso es algo muy tremendo. Eso fue una inyección que prácticamente nos transmitieron todo, amén, la visión, lo que es la palabra de Dios, lo que es nuestro compañerismo, nos les inyectaron, amén, nuestros pastores. Y esto involucra mucho trabajo, mucha labor, y es por eso que la gran comisión muchas veces, tristemente, se vuelve la gran omisión, porque se trata de mucho trabajo, de mucha responsabilidad, de mucho esfuerzo, pero cuesta mucho. Muchas veces las oportunidades se van por sacarle la vuelta al gran trabajo que Dios nos dejó. Un día escuché a mi pastor enseñando de la oración, de tener una relación personal con Dios, y un domingo por la mañana, yo llego temprano a la oración, abro la puerta y me encuentro con un grupo de hombres ahí reunidos. Y nuestro pastor estaba discipulando. Yo era nuevo converso
y veo cómo es que estaban hombres reunidos con él y él enseñando, gente preguntando y él enseñando. Y me asusté en cuanto entré al grupo. Dije, hey, ¿qué está pasando aquí? Y cerré la puerta y de repente sale alguien y me dice, Daniel, el pastor dice que puedes pasar. Y no fue algo que yo pedí, simplemente mi pastor me llamó a lo que es el discipulado, a ser discipulado por él. Y gracias a Dios que por ese momento, amén, empezó a poner sus manos sobre su vida, sobre mi vida. Empezó a enseñarme, empezó a corregirme, empezó a hablarme cosas que yo no alcanzaba a ver. Y todo a través del discipulado. Ahora, yo ya no sabía de lo que estaban invitándome a ese lugar, pero mi pastor sí lo sabía. Amén. Lo que no sabía mi pastor es que me iba a casar con su hija. Amén. Que a través de los años fui discipulado. Empezó a verme que me dediqué 100% al estar en la iglesia, un cristiano fiel, estar en los ministerios, y simplemente las cosas se fueron dando. Me enamoré de su hija. Yo miraba a su hija como alguien imposible para mí, tocando el teclado. Amén. Pero Dios mismo, amén, involucrándose, ayudándonos en todo. Y gracias a Dios se fue dando. Pero viene siendo parte todo del discipulado. Y desde ese día caí en las manos de mi pastor, que comenzó a forjar mi vida. Empezó a tratar con mi carácter. ¿Cuántos saben que es importante el carácter? Empezó a moldearme. Empezó a tratar con mis errores, amén, esas deficiencias, como si fuera una bola de hierro duro. Pero comenzó ese proceso de fuego con hierro y comenzó a moldear mi vida, dándome visión y propósito. Y ahora me pongo a pensar, ¿cómo es que mi pastor se fijó en mí? Siendo un perdedor que no tenía nada, ni pensaba en nada, en cosas buenas para mi vida, que no tenía capacidades, no tenía planes para hacer cosas. Simplemente mi pastor miró algo que yo no alcanzaba a mirar. Y eso es lo que hace un pastor. Ahora, hay algo que tengo muy claro en mi mente. Soy lo que soy por la gracia de Dios, pero también gracias a mi pastor. Y es tremendo tener eso en mente. Somos lo que somos por la gracia de Dios, sí, pero gracias también por nuestro pastor, por nuestros pastores. Aquí regresando a nuestro texto, Josué fue uno de esos hombres que Moisés discipuló, pero había algo especial en la vida de Josué: su cercanía, su obediencia, su lealtad, su fidelidad. Era un hombre agradecido. ¿Cuántos son agradecidos aquí? Era un hombre agradecido con su pastor, y Moisés podía trabajar con él. Y el Dios del cielo, el que no se le escapa nada, le delega algo más grande. ¿Casualidad? Claro que no. Era un hombre que Dios miró algo en él y empezó a delegarle algo más grande, porque esto es un principio divino. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Ahora estamos en este evento y usted va a recibir mucha enseñanza. Ya empezó desde ayer a recibir mucha enseñanza, mucha información, pero también una impartición espiritual que fluye en nuestros corazones. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Versículo 7 nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas. Hay características que se imparten por medio de la cercanía. Por ejemplo, nosotros tenemos ese dicho que es muy conocido: mira con quién andas y te diré quién eres. La cercanía. Hay una influencia. Y Josué recibió una impartición, una influencia espiritual. Hebreos 13, versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
O sea, su ejemplo, lo que ellos enseñan, ustedes tienen que abrazarlo y tienen que imitar su estilo de vida. Muchos de nosotros aprendimos a tener una relación personal con Dios porque lo miramos a través de nuestro pastor. Amén. Miramos a nuestro pastor orar, miramos a nuestro pastor predicarnos con pasión. Miramos a nuestro pastor constantemente que se dedica a leer la palabra de Dios. Miramos a nuestro pastor su lealtad, su fidelidad, su obediencia, incluso a bajar milagros de Dios porque lo hemos mirado a través de él. Amén. Y eso trae una influencia espiritual en nosotros. Y eso es lo que Moisés le enseñó a Josué a través de su propia vida, una impartición espiritual. A tener un espíritu de firmeza, un espíritu de valentía y un espíritu de sabiduría. Ahora yo estaba tratando con su pastor y es increíble cómo es que a su edad él está como misionero aquí en esta nación de Chile y me mencionaba que ha estado en diferentes partes pastoreando, amén, y cómo es que eso se imparte también dentro de la iglesia, se imparte esa visión, se imparte lo que él es, a tener un espíritu de firmeza. Y la Biblia nos dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto su mano sobre él. Éxodo capítulo 17 encontramos una imagen perfecta de lo que es el discipulado, la cercanía, cuando Moisés enfrenta murmuración en su contra y su respuesta no fue actuar con violencia o dejarse intimidar, sino que clama a Dios diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Y Dios le responde, no actúes mal contra el pueblo, yo estoy delante de ti y golpearás la roca y saldrá aguas, beberán. Y él obedece y un milagro sucedió. ¿Casualidad? No, fue obediencia. Ahora imagínense el impacto que eso produjo en el corazón de sus hombres que estaban cercanos a él. Moisés siendo líder, pero hombres cercanos mirando cómo Dios se estaba moviendo en su vida. Amén. Y eso habla acerca del discipulado, el poder mirar cómo miramos, cómo Dios se mueve a través de un hombre, a través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes. Miramos que Dios se mueve a través de ellos. ¿Casualidad? No. Hay obediencia, hay lealtad, hay cercanía. Más adelante, el versículo 8, versículo 16, las presiones del ministerio dependerá mucho cómo las procesamos. Y aquí miramos cómo es que Moisés y sus cercanos hombres aprendieron a procesar momentos de presión. Versículo 8 al 16, Moisés enfrenta la batalla contra Amalek. Y está intercediendo por el pueblo, levantando la vara. Conocemos la historia, el instrumento de la verdad. Y Josué está al frente de la batalla, su hombre más cercano. Y la Biblia nos dice que las manos de Moisés se cansaban. Imagínense ese momento. Pero había dos hombres cercanos a él, Aarón y Hur. Amén, levantando sus manos, amén, para que sus manos no cayeran, que le ayudaran a sostener sus manos. Y ese es el poder que tiene el discipulado. Amén, el poder que tiene la enseñanza. Ahora, no todos son llamados al ministerio, pero sí somos llamados a ser una bendición para la obra de Dios. La enseñanza y la impartición. Y quiero hablarte por último, en tercer lugar, la bendición de responder. Y esta mañana usted puede responder al llamado de Dios. Responder tiene que ver con una nueva tarea. En decirte a ti mismo, hay una labor que cumplir. Ahora me voy a comprometer, voy a estar serio, amén, a tener una disposición a ser renovados internamente por la obra del Espíritu de Dios. Ahora, cada generación requiere una regeneración. Amén, muchas veces como las computadoras vienen ya listas, pero muchas veces le entran virus, le entra mala información y necesitan ser reseteadas. Y así muchas veces nosotros
Somos una generación que requiere una regeneración. Somos llamados a avanzar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que no podemos quedarnos iguales. Que tenemos que ir mejorando, tenemos que ir cambiando, no podemos quedarnos estancados como escuchábamos esta mañana. Y el apóstol Pablo decía en Filipenses 4, versículo 9, practiquen todas las enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios que nos da su paz estará con ustedes siempre. Escuche bien, Dios trabaja con aquellos que valoran esa cercanía con su pastor, que se conectan con la visión y el corazón de su pastor. Gloria a Dios por nuestros pastores, por lo que ellos han hecho, por la dedicación, amén, por el estar buscando la mente de Dios constantemente y nos imparten el consejo de Dios. Qué bendición tener pastor. Charles Spurgeon dijo, cercanía a Dios trae parecido a Dios. Entre más te conectes con Dios, más cristocéntrico tú vas a ser. Amén. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Y esto es lo mismo en la cercanía con tu pastor. Entre más cercano estás con tu pastor, más te vas a parecer a tu pastor. Muchos me han dicho, oh, predicas mucho como tu pastor, te mueves como tu pastor, hablas como tu pastor. Gloria a Dios por eso. Amén, que podemos ser impartidos por lo que Él es. A veces veo algunos que predican igual que el pastor Mark Olson, mueven igual sus manos, mueven su cabeza igual que el pastor Mark Olson, pero son sus discípulos. Escuchamos al pastor Greg Mitchell, escuchamos al pastor Jonathan Heimberg, de varios discípulos, Jesse Morales, escuchamos a varios que son líderes. ¿Y quiénes son sus pastores? Y decimos, yo sé quién es tu pastor, porque se imparte, se enseña lo que ellos son. Amén, y eso es una bendición. Vince Lombardi, una vez más, este entrenador dice, los entrenadores que tienen éxito son los que motivan a sus jugadores más cercanos a tener éxitos. ¿Cuántas veces somos empujados nosotros como pastores, incluso también como discípulos, como cristianos, somos empujados a que nos predican y nos dicen, tú puedes lograrlo, tú puedes alcanzar a tener un buen matrimonio. Tú puedes alcanzar a tu familia, a que ellos sean salvos a través de tu testimonio. Tú puedes. Y una y otra vez, amén, nos están empujando a que seamos mejores en muchas áreas. Versículo 8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche te meditarás en él, la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia contiene la más alta inteligencia que se puede encontrar. Es un diseño de vida criada por Dios. Es un lema que hemos estado poniendo en hogares, en muchos volantes que estamos dándole a la gente en nuestra ciudad. El diseño de vida criado por Dios es el cristianismo. Y es el que estamos enseñando, invitamos a la gente. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué ese diseño? Para que sus hijos triunfen, para que triunfemos. Para que alcancemos victorias, amén, y miremos lo que Dios tiene planeado hacer en nuestras vidas y lo que Dios puede hacer en la vida de otros también. Y como dice Proverbios 4, versículo 18, que vayan como la luz del sol, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí está hablando de la vida de un creyente, que no podemos quedarnos ahí nada más. Que tenemos que ir como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así Dios creó el discipulado diciéndonos, si sigues este manual que te enseñó tu pastor Moisés, te hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tu matrimonio estará bien, tus hijos estarán bien. Hasta tu perro le va a ir bien, amén. Todo tu ser va a estar bien. Y esto habla de destino.
Vas a ser usado por Dios. Eso es algo maravilloso. Alguien dijo, no me preocupa lo que no sé de Dios, lo que sé es lo que me preocupa. Y estamos escuchando mucha información en un evento como estos, a que somos empujados a tomar la visión de predicar, a tomar la visión de ministrar, amén, de ser una influencia, las oportunidades que Dios nos da para poder plantar esa semilla de esperanza en otros. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con toda esa información? El que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Hemos escuchado consejo. Ahora póngase a pensar si nuestros líderes, nuestros pastores, no hubieran respondido a su llamado o a ser discípulos. Póngase a pensar en eso. Es algo que medito constantemente, lo que Dios ha hecho a través de estos años, a través de nuestro compañerismo. Si no hubieran respondido estos hombres, ¿qué hubiera sido de nosotros? No estuviéramos aquí. El pastor Mitchell mencionó estas palabras y no me las quito de la cabeza, diciendo, a nosotros se nos termina el tiempo. Ya a sus 80 años, el pastor Wayman Mitchell, a nosotros se nos termina el tiempo, pero ¿qué pasará con las nuevas generaciones? ¿Tomará el reto de seguir extendiendo el evangelio? Y eso prácticamente fueron una de sus últimas palabras, últimos retos que el pastor Mitchell, amén, lanzó a nuestro compañerismo. Yo recuerdo que al decir esas palabras dije, yo tomo ese reto, yo quiero ser una bendición dentro del reino de Dios. ¿Qué reto es el que tenemos? Destinos, familias, aquí chilenas, aquí en Valparaíso, en Santiago, en este precioso país, amén, de poder impartir la palabra de Dios. Escucha bien, familias, destinos están en riesgo. Y mucho va a depender cómo nosotros personalmente respondemos. Termino mi sermón con este pensamiento. Leí un libro de un entrenador llamado Phil Jackson. Si les gusta el básquetbol, también traigo para los que les gusta el básquetbol. Es el libro de los 11 anillos, 11 campeonatos de la NBA. Y él habla que durante diferentes temporadas le tocó entrenar a los jugadores estrellas del momento, que era Scottie Pippen, Michael Jordan. También estaba Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Dennis Rodman. Una de las cosas más difíciles era dirigir a alguien que estaba ya en el éxito, a estos hombres. Y muchas veces cuando están en el éxito, él hablaba acerca de que ya se sienten orgullosos, ya se sienten como que ya lo alcanzaron todo, arrogantes, que ya no te aceptan igual a cuando eran pequeños. Dennis Rodman casi se hace mujer, pero Phil Jackson tuvo una conexión con estos hombres. Como entrenador empezó a enseñarles, empezó a instruirles, empezó a aconsejarles qué cosas tenían que hacer, qué cosas tenían que mover y qué cosas tenían que mejorar. Y a la misma vez, estos jugadores con él se conectaron con él, con su visión, y les hacía pensar en su destino: ser famosos por un tiempo o ser exitosos el resto de sus vidas. Eso los hacía confrontar, y es una de las cosas que estos hombres recuerdan claramente de su entrenador, que nos hizo a ser verdaderos hombres. Y esta mañana, ese es el llamado de esta mañana, y el reto que yo le hago esta mañana, a que usted tenga una cercanía con su pastor. Amén. Ese es el llamado, y que Dios nos ayude a que tengamos un corazón y que digamos: yo quiero estar cerca de mi pastor. Voy a valorar, amén, lo que hace mi pastor. ¿Cuántos tienen pastor? ¿Cuántos aman a su pastor? Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo Jesús esta mañana. Padre, te amamos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Dios. Voy a pedir todo rostro inclinado, por favor, meditando unos momentos en este sermón. Un evento